Mira, un escenario muy complejo porque por un lado, desde algunos aspectos uno podría pensar que el nivel de tolerancia estaría llegando a cero, pero por otro lado no lo parece tanto, ¿no? Es interesante esto porque, bueno, pensando en el tema, se me vienen a la cabeza como diferentes planos de análisis, ¿no? Uno podría ser más puramente más desde lo económico, desde lo político, desde el malestar social en general, pero también acá entran a jugar algunas características de la realidad que es lo que dieron lugar a que tengamos esta realidad eh, en todo sentido, ¿no? Cómo fue el resultado de las últimas elecciones, las características de la persona que ganó las elecciones presidenciales y el principal referente de un gobierno, de todo un movimiento que pasó de estar en germen a crecer rápidamente y que parecía que ese crecimiento era sostenido, pero bueno, ahora aparecieron algunos ruidos cuando este movimiento, que es La Libertad Avanza, quiso consolidarse a nivel nacional y bueno, y tuvo algunos tropiezos en armados electorales, justamente porque algo de novedoso había en el sentido que era un movimiento que no venía con una trayectoria política, sino que es como un movimiento casi que se armó al revés, en el sentido que apareció un líder que viene más de los medios, ¿no? Sí. Originalmente un panelista, economista que participaba de paneles de discusión, que bueno, ahí es donde acumuló el capital suficiente para lanzarse a la política, ¿no? Con algo bastante interesante, si lo analizamos desde la política, desde la comunicación, es entendible, no es algo totalmente extraño en estos tiempos. El problema, bueno, es el desempeño posterior. Y paradójicamente, si bien algunas cuestiones se empezó a parecer a cualquier movimiento político, por ejemplo, en ciertas negociaciones que lograba cerrar en la legislatura del país, tanto en Cámara de Senadores como diputados, porque eso es parte de la política, ¿no? El negociar diferentes posturas y llegar a acuerdos, porque siempre los gobiernos los ejecutivos tienen que, me refiero en nuestro sistema presidencial, el poder ejecutivo siempre tiene que negociar con otros actores porque no se trata de la suma del poder total, por más que esa pueda ser la pretensión de cualquier líder, no es nuestro sistema. Si bien es presidencialista y le da mucho peso al poder ejecutivo, siempre uno tiene que negociar con los otros poderes. Bueno, en eso empezó a tener algún cierto armado, con mucha dificultad, porque la postura del titular ejecutivo, que es el presidente, sobre todo en lo discursivo, se niega a eso, pero de pronto aparece con algunos logros aparentes en lo económico. Yo no creo que haya logros, al contrario, la disminución de la inflación, porque es una disminución de la inflación, pero seguimos con una inflación muy alta para cualquier país, digamos, serio. El nivel de inflación que tenemos es demasiado alto, y si a eso le sumamos que es con recesión y con recortes, entonces es todavía mucho más cuestionable ese dato. Pero más allá de eso, supongamos que ese es un logro, ¿no? Y a nivel de la población se lo toma como un logro el haber disminuido la inflación. Entonces, en ese plano estaría más o menos, o sea, un gobierno que con poca experiencia empieza a transitar las negociaciones políticas con tropiezos, pero más o menos un plan económico que por lo menos en ciertos aspectos le está dando resultados, pero de pronto le estalla una bomba justamente por las prácticas políticas que más detesta la sociedad nuestra, que son la corrupción, ¿no? Es algo que es, está bastante instalado en nuestra sociedad, lamentablemente, pero que claramente la sociedad argentina la rechaza por lo menos como concepto, como hechos.
No Estaba, necesariamente lo particular, pero la sí. rechaza, ¿no? Y de pronto le estalla por ahí, Sumando, entonces, perdón, Fernando, sí, sumando a esto, y acabo de ver, no lo había visto realmente a esta noticia, es un ataque violento en el conurbano. Acaba de, por sí, lo menos sí, sí, estaba viendo, ¿no? Hace algunos minutos, pero bueno, lo atacaron con pedradas, digamos, al presidente y Sí, bueno, lo que pasa es que también ahí se muestra un poco este límite de la tolerancia, ¿no? Es un estilo de conducción, el del actual presidente, sobre todo el presidente, y muchos de sus seguidores lo acompañan, pero sobre todo es muy agresivo, lo sabemos. No es el único presidente que ha sido agresivo, pero en este nivel muchísimo más, muy agresivo, con límites que no son tolerables para nada, o sea, no se mueve dentro de unos límites tolerables, pero bueno, eso es harina otro costal. Y bueno, ahí está el límite de la tolerancia, ¿no? Incluso plantea reglas del juego, desde lo discursivo sobre todo, en que aparentemente uno puede agredir. Y bueno, eh, la tolerancia está ahí a flor de piel. ¿Por qué, o sea, por qué digamos, la sociedad va a tolerar acciones que cree que no son las correctas si es lo que está proponiendo el presidente? No tolerar y digamos, no aclara este punto álgido que es la corrupción, que bueno, por ahí, por eso un poco el tema de hoy, ¿no? Este es el límite de la tolerancia, o sea, se puede tolerar que la economía no esté bien más allá de los discursos que en el día a día, porque lo que dicen, lo que muestran, ¿no? En las entrevistas y en encuestas, que todavía un porcentaje importante de la población apoya a este gobierno, pero reconoce que no estamos en una actual buena situación económica. Ese es en la mayoría de los casos que lo apoyan, aceptan que no es una buena posición, pero bueno, están planteando que hay que dar más tiempo al gobierno, que eso es una situación particular, pero supuestamente a nivel general, a nivel macroeconómico, se estaría bien, bueno, pero la gente tiene un apoyo. Ahora, si es un gobierno que justamente se construye, o un poder, que sea un partido incluso, que se construye sobre todo por oposición a un movimiento particular, que es el kirchnerismo, que es parte del peronismo, pero bueno, específicamente hay una identificación. Y al kirchnerismo se lo asocia mucho a la corrupción, ¿no? Y de pronto te estalla una bomba de corrupción en tu gobierno y no salís claramente, porque eso también es un poco el reclamo, ¿no? Bueno, explícame esto, porque es un audio, no es una prueba, hay mucho por decir, pero bueno, por una explicación clara de qué es esto, por lo menos decir, no, esto no fue así, claramente, Sí, ¿no? sí. Incluso por los que, a ver, sabemos que un gobierno que está manejado principalmente, o que el centro último del poder es el presidente y la secretaria general de la presidencia, que es su hermana, y no salen a dar una respuesta, les guste o no, o sea, sería lo mínimamente esperado. Entonces, claro, ahí está, y encima me venís a hacer una campaña hablando contra, porque el discurso de la libertad avanza sigue siendo el mismo, la culpa de todo es del kirchnerismo, porque el kirchnerismo era muy corrupto y robaba mucho. Bueno, a vos te están acusando lo mismo. No Ujú. me podés venir a decir eso si no lo aclarás, por lo menos, ¿no? Más Sí. allá que sea una aclaración un poco. Bueno, Entonces, ahí está el límite de la tolerancia. sí. Justamente acaba de ocurrir porque le preguntan en el medio de la caravana al presidente, porque desde del ámbito oficial se esbozaron distintas alternativas. Primero diciendo que era una operación, que no existen los audios, que son montados o editados, pero el Sí, presidente sí, sí. le acaba de dar entidad, porque dice, todo lo que dice Spagnolo es mentira. Y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió, dijo el presidente. Es decir, que ya está reconociendo que los audios son, digamos, verdaderos, que son de Spagnolo, más allá de que él dice que es una mentira, que lo van a llevar a la justicia, le acaba de dar entidad, algo que no había ocurrido hasta el momento. Esto acaba de ocurrir, y a una pregunta de un cronista del diario La Nación le responde esto que acabo de mencionar el presidente, es decir, que
digamos, se cae una de las estrategias donde se hablaba de que los audios son No, sí, editados, pero etcétera. desde el primer momento, Sí, digamos, en ese sentido, por eso la estrategia comunicacional del gobierno no es clara en cuanto a decir somos inocentes, vamos por esto, por esto, por esto. Hasta ahora fue algo muy, ya había sí, habido actitudes del propio presidente con sus tuiteos, es como no sí, negando el hecho. No, descalificándolo. no negándolo, no, Sí, pero lo admitía, como vos decís, como que el audio existe y es real, y no dejando claro el tema de que, porque, bueno, si es cierto o no es cierto, ¿no? De última diciendo, no, fueron unos funcionarios, los vamos a investigar, porque se puede decir eso. Los que, si roba a alguien, lo vamos a detener, pero en ningún caso fuimos nosotros. O sea, no hubo una negación clara. O sea, y hay estrategias para eso. De hecho, también otra cuestión que sucedió ayer, que el presidente, que tiene a ver, parte de su legitimidad la construye a través del Twitter, sobre todo, ¿no? Y eso se replica en otras redes sociales, es él acompaña o retuitea un posteo del laboratorio que está muy cuestionado en este momento, ¿no? Con dos de sus representantes en una actitud muy sospechosa, que aparentemente estarían intentando evadir la justicia, pero no evadir con abogados, no escapándose directamente, entonces un papelón, o sea, y sí, él sí. avala lo que dice en el laboratorio, que obviamente no dice nada, dice, no, nosotros somos los buenos, esto es todo mentira. Digo, cuando en este caso el presidente, si uno es inocente, dice, bueno, vamos a investigar a todo, tanto al laboratorio como a este señor que ha sido funcionario hasta hace poco, o sea, y a todos los que haya que investigar. No puede, inmediatamente es como que quiere, está diciendo que el laboratorio tampoco tuvo nada que ver. Y es una cuestión muy, muy delicada, digamos, no es claro su mensaje hasta ahora, todas sus acciones son más sospechosas que otra cosa. Pero más allá de estas interpretaciones, que en parte son interpretaciones lo que estamos haciendo, al no haber un mensaje claro, cuando el mensaje hacia el otro es por el solo hecho de que seas kirchnerista, sos corrupto, sos chor, o si lo apoyás, o si un día le das like a una publicación en relación a Cristina Kirchner, que es la líder de este movimiento, cualquier cosa, enseguida es una descalificación. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo con vos? O sea, como alguien desde una lógica binaria, porque es lo que propone el presidente, o sos de los buenos o sos de los malos, ¿no? Que esto es lo que suele hacer la derecha y estos movimientos que a veces eh, eh, tienen mucha incidencia, ¿no? En la sociedad son muy personalistas, pero o sos de los buenos o sos de los malos. Bien, si esa es la lógica, y a vos te están acusando que sos de los malos, defendete. Si no, ¿yo cómo te puedo seguir apoyando? Porque, y fíjate, Tomás, que hace poco, justamente esto que yo decía, que en la construcción del partido La Libertad Avanza a nivel provincial empezaron a tener estos problemas, ¿no? Con diputados que dicen, no, yo no voy a dejar que me impongan a mí un candidato porque sé que ese candidato no comparte las ideas o no tiene la habilidad moral para ser mi lista. Lo que pasó acá en San Luis, sin ir más lejos. Sí, sí. No por defender ni atacar a nadie, pero si tuvieron esos problemas justamente porque en la base está esta. Si vos me propones un sistema binario donde o sos bueno o sos malo y vos estás haciendo cosas de malo, entonces no te puedo seguir apoyando. Entonces, ese es un punto, el límite de la tolerancia. Uno por ahí pensaba como con capacidad de análisis social y político, y por haber vivido ya varios gobiernos, que esto se podía quebrar, la tolerancia que iba a venir por el lado económico. ¿M? Porque si nos remitimos a un gobierno similar, que fue el menemismo, ¿no? O los Sí, sí. periodos presidenciales de Menem, cuando se le cae la popularidad a Menem, fue cuando se empezó a sentir el deterioro económico. No era igual el gobierno, en el sentido que en la primera parte sobre todo el primer gobierno del menemismo, después de unos primeros 6 meses muy erráticos, cuando se establece la convertibilidad, hubo un boom de consumo. Si bien el desempleo empezó a crecer, había un boom de consumo. Sí. ¿M? Entonces, eso le dio mucho apoyo. Ya en el segundo periodo no pasó eso, ¿sí?
no pasó eso, y si bien la crisis estalló en 2001, 2 años después de que se había terminado el segundo mandato de Menem, que fue de 4 años, el primero de 6, ya había muchos signos de deterioro. Por eso es que no gana Menem, y por eso es que hay todo el hecho de corrupción, que fue un gobierno muy señalado también por hechos de corrupción muy groseros. De hecho, después con el tiempo fueron varios miembros de ese gobierno condenados por corrupción. este pero no cayó por eso. Cayó cuando la cuestión económica se empezó Sí, sí, a cuando empezó a opacar. tocar el ¿Mm? bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente. Ahora el bolsillo ya está como muy tocado. Entonces, y te estallan los casos de corrupción. Sería casi una situación al revés. ¿Qué va a pasar con...? No sabemos, porque es muy complejo esto. Es Sí, cierto que sí. estamos muy cerca de una elección. No sabemos en cuánto puede afectar el comportamiento, sobre todo porque a diferencia de ese momento, acá no hay una oposición clara, en el sentido de que pueda cooptar el descontento que la gente hoy tiene con Milei. Yo creo que por eso se lo sigue tolerando a este gobierno, porque Sí, muchos que lo votaron o que lo han apoyado, que hoy día no están muy convencidos de continuar apoyándolo, no ven otra opción. exacto. Eso Sí, es lo sí. que También decimos. la Entonces, caída en la cantidad de gente que va a votar, ¿no? En todo el bueno, país eso, se eso ve la, esto. sí, sí, Ah, sí, eso es la demostración, pero bueno, que también es una cuestión bastante delicada. Yo creo que esto por lo que puede fortalecer, lo que hoy podría surgir es una alternativa de derecha o centro derecha, te diría, que logre cooptar los que se caigan de este de este sector de la población que apoyaba al gobierno. Eso sería una alternativa relativamente exitosa, me parece. Lo que pasa es que hoy por hoy no hay un líder, y lamentablemente, como detrás de este plan económico hay corporaciones empresarias muy fuertes, son los que van a decidir un poco esto. Si el presidente eh, termina su mandato, pero no le da para ser reelegido, y es muy probable, o sea, si llega al final de su mandato es porque más o menos pudo mantener todo una cierta estabilidad social, más que económica, te diría social, y probablemente lo puedan llegar a renovar con otro gobierno de derecha o centro derecha, o si cayera el presidente por esta cuestión. Yo realmente creo que puede caer por una combinación de factores, pero que también tengan que ver con sus posibilidades personales de manejar esta crisis, ¿no? Eh, o- Porque en un punto parece sí. como muy aislado, como muy aislado, como que no logró armar todo una red de contención, que un núcleo duro, digamos, que lo pueda acompañar en su gobierno. Parece como que son muchas cosas prestadas, ¿no? Sí. Muchas cosas prestadas. Demasiados Y si le, alfileres, ¿no? Sosteniendo. Sí, yo creo que sí, y si cayera por algún motivo, yo creo que hoy por hoy tiene mucho más posibilidades de continuar en un gobierno que en parte sostenga este rumbo económico, que es muy malo, porque no terminan de cerrar sus objetivos principales, que es una gran transferencia de recursos, que es lo que se está haciendo. Pero bueno, es tan sencillo para verlo. Sí, En fin, pero es bueno, así. el límite Muy- de la tolerancia, un poco, bueno, yo creo que ahora no es tanto por lo económico, está como más diluido. Hay mucha incidencia de esta idea que está creciendo mucho a nivel mundial eh, bueno, una vez participé en una mesa en un congreso de sociología sobre el coaching, ¿no? El coaching ontológico, y era una crítica porque mostraba que el problema del coaching, que lo que lo lleva a uno a pensar es que todo depende de uno, ¿no? Y sí. hay cuestiones estructurales que no necesariamente dependen de uno. Es más complejo que eso, ¿no? No podemos ser todos contrapropistas, no podemos
ser todos traders, no podemos tener todos un mini emprendimiento y con eso nos va a ir bien. Es más complejo que eso. Sí. La, que funcione una sociedad, que funcione una economía, bueno, pero el problema es que eso termina atomizando a las personas y por eso es que este tipo de liderazgos surgen y tienen un relativo éxito.